Estamos en la tercera clase ya de clase, decimos nosotros, pero bueno, el tercer taller que venimos realizando. Gracias por estar. Nosotros sabemos que para los compañeros que habitualmente vienen saben que aparte de venir a saber más, esto también es un lugar de resistencia. Le agradecemos mucho, Pablo Bonavena, que esté acá con nosotros. Por favor, un gusto. Gracias por la invitación. Pablo es sociólogo, profesor de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata. Investigador del Instituto Gino Germani, profesor de Sociología de la Guerra, director de Cuadernos de Marte, revista latinoamericana de Sociología de la Guerra. Así que bueno, otra vez muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente después Pablo nos va a dejar, nosotros tenemos un blog para poner tanto el anuncio de la revista como de los libros que él tiene, ¿sí? Bueno, como buen profe, después le voy a decir, a ver, tengo unos libros para recomendar, pero también, si los quieren, se los voy a mandar por PDF. Tengo todo en PDF. Bueno, supongo que tendrá sentido esto que acabo de decir en la conversación, ¿no? Bueno, agradecerles esto, también pedirles dos cosas que siempre les pedimos, es ayúdennos a difundir el taller como parte del proceso de resistencia que tenemos acá en el Exolimpo, y después, Emma, si ustedes quieren, tenemos unos bonitos de la asociación con la cual mantenemos, porque el Estado acá no solo se retiró, acá nos ataca el Estado. Así que, bueno, muchas gracias, Pablo, otra vez, y bueno, les dejamos una palabra. Por favor. Y acá este es el cebador de mate oficial. No le salen mal, ¿eh? No. Por lo menos el primero más o menos se la defiende. Bueno, agradezco de vuelta la invitación, para mí es un gusto. Y el tema que nos convoca es la militarización de lo social. Y es un tema que, bueno, como dijo acá la presentación, ¿no? Yo soy profe y soy sociólogo. Entonces, bueno, en realidad este tema requeriría una larga introducción, ¿no? Y mucha, en fin, soporte bibliográfico, etc. Pero, bueno, vamos a hacer algo más o menos razonablemente breve para poder haber un diálogo. Pero esto de que, bueno, por mi profesión, mi formación, les quiero aclarar que nosotros tendemos a dudar de toda explicación, se dice así en nuestra jerga, monocausal. O sea, que un fenómeno lo produce otro solo fenómeno, ¿no? Sino que en realidad siempre lo real tiene una complejidad mayor. Por eso es típico cuando uno le pregunta a alguien, una socióloga o sociólogo, lo primero que dice, lo que le pregunten del mate, del tránsito, dice, bueno, esto es muy complejo, ¿no? Esa es la primera advertencia, porque justamente siempre son muchos factores los que explican un fenómeno. A uno le gustaría que sea uno solo. Por ejemplo, si ustedes me dicen que la inflación es producto de la emisión, nosotros que decimos, es más complejo, ¿no? Hay otros elementos que intervienen y así podemos seguir con una larga lista de este tipo de ejemplos. Les digo, porque yo lo que voy a tratar de traer acá a la conversación, a la discusión, ¿por qué no? Es justamente un proceso que como mínimo tiene que ver con dos factores, ¿no? Es un reduccionismo, pero la idea es que son dos factores, seguramente de los que varios más, de los principales, y tal vez sean los dos principales. ¿Se entiende? Hago la cosa con prudencia, pero yo casi me animaría a decir que son fundamentales en la explicación de un fenómeno creciente que es la militarización de lo social. En esa larga introducción, que acá es imposible,
¿no? Yo les voy a traer, aunque sea unos pequeños títulos, ¿no? De cosas que deberíamos reponer acá para darle más entidad a la conversación. Una cosa que yo le dedicaría, supóngase que esto fuera un curso donde yo trabajo, por lo menos las 4 horas de una reunión, es considerar el papel que tiene el miedo en la configuración de la sociedad. O sea, es un tema que inclusive, por ejemplo, en la sociología, a veces en la teoría política, no tiene tanto lugar, pero para nosotros que vamos a hablar de militarización, va a aparecer la palabra seguridad, y una de las... ¿No nos quedaremos sin luz? No. Acorde al tema acorde al tema, sube los retos. Sigue el ritmo. Claro. Bueno, en general no es un tema tan tratado en la sociología, en la teoría política, pero hay una hipótesis que tiene mucho sustento, inclusive en apellidos muy... Capaz que tienen que apagar, será el aire ese. Lo voy a apagar, lo vamos a intentar. Oscuro se veía bien igual para conversar, ¿eh? Sí, pero ahí Bueno. lo apagamos y voy a hacer otra cosa. Ahora calentamos la pista acá con la discusión. Bueno, les decía, ¿no? La idea es que la seguridad, o sea, perdón, el miedo es lo que genera que nosotros nos agrupemos en sociedad. Esto tiene apellidos muy fuertes en la historia de la teoría política, la filosofía política. Uno es Thomas Hobbes, por ejemplo, la base de la teoría del contrato social, tienen esta marca, ¿no? Y, por ejemplo, Karl Marx, lo ubicarán, decía que justamente el capitalismo tiene como, ha colocado inclusive la oferta de brindar seguridad en el centro de la sociedad civil. Vieron que todos nosotros demandamos todo el tiempo seguridad y no la habrán advertido, pero casi todas las propagandas que van a ver en un rato en la televisión, cuando se vayan aburridos de este lugar, son todos elementos defensivos los que le ofrecen, desde Belisur y la... ¿cómo se llama? Esa que la alarma que no te deja ver, hasta un arsenal de productos. No sé si a ustedes les pasa, pero yo donde voy con un lisofor. O sea, y ahí tiene toda una colección. Fíjense, las propagandas son todo contra potenciales ataques a uno, ¿no? Hongos, qué sé yo, infecciones vaginales, en fin, toda una cosa que uno está comiendo, ¿no? Y, en fin, le muestran un pie todo, ¿se entiende? Todo mecanismo de defensa. Fíjense eso, que yo les aseguro que un porcentaje enorme inclusive tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea de la defensa, de la seguridad, etc. Entonces el papel del miedo es una cosa... De hecho, nosotros vivimos detrás de la ciudadela, ¿no? En la ciudad. Esa idea, ¿no? De la protección es un tema fundamental, ¿no? El tema del miedo, digamos, porque se asienta en gran parte la conversación que vamos a tener. El otro tema es la cuestión del peso, asociado también al miedo, de la guerra en la configuración de lo social. O sea, cuánto pesa la guerra en la organización humana, ¿no? Y yo me animaría a decir, si quieren hacer apuestas, con todo gusto, que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana entre rezagos militares. O sea que casi todo lo que nosotros usamos tiene que ver con cosas ideadas para la guerra, que sobre todo cuando empiezan a caducar, se hacen sociales. No sé si conocen el dato, cuántos productos que se supone que hay en las góndolas del supermercado, en porcentajes, fueron ideados para la guerra. ¿Tienen algún número? ¿Alguien quiere arriesgar? Ya le digo que no es el 100%, pero
en Y 60. todos los productos que se hidratan serían para la guerra. Por ejemplo, los deshidratados, los congelados, Latas. bueno, ni hablar, las conservas. Uno va en ese pasillo de las conservas y está esperando las tropas napoleónicas, ¿no? En fin, bueno, se calcula que entre el 75 al menos al 85 son rezagos, ¿no? Porque uno mira para allá en el microondas y guerra, uno mira los productos con teflón, guerra, la conserva, hay un chiste en Estados Unidos que se acaba, dice en este momento una barrita de cereal o ¿cómo se llama? Un envoltorio, ¿no? El chiste es, se ríen los norteamericanos, ¿no? Fíjense que en menos de 5 metros debe haber un marín, porque eso es bien de marín, ¿no? De la mochila del soldado, y las otras son esas papas fritas, ¿cómo se llaman tan famosas? Las Pringles. Las Pringles, o sea, hay una Pringle y hay un coso, tirate el cuerpo a tierra porque estamos en guerra, ¿no? En fin, no tenemos en cuenta a veces el peso que tiene la guerra en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la trama urbana, yo ayer estuve dando clases en la Universidad de La Plata y uno va a una ciudad que ya tiene un diseño con una hipótesis de conflicto, ¿no? Entonces uno va viendo y dice, mirá vos, estoy entrando a una ciudad que es en realidad un dispositivo pensado no solo con un factor, como les dije esto, pero también con un factor contrainsurgente. Bueno, ¿por qué está Ezeiza donde está Ezeiza, el aeropuerto? ¿Por qué todo mucho del diseño? Bueno, por supuesto, los cordones de Gran Buenos Aires, el SEAMSE, el segundo cordón después del Río de la Plata, después del río Riachuelo, río Matanzas. Los cordones también tienen que ver con diseños de localización de la población pensados de estrategias contrainsurgentes. En fin, si uno empieza a ver, no solo en el supermercado se tira cuerpo tierra, sino que empieza a darse cuenta del peso que tiene la guerra, lo militar en nuestra configuración, ¿no? Como sociedad, en nuestros lazos sociales. Ustedes fíjense que, por supuesto, la guerra se la considera la constructora del espacio. Uno de los espacios más visibles que construye, por supuesto, es el Estado. El Estado es el dominio de un territorio. La palabra provincia tiene vincia, que significa vincere, ¿no? Territorios vencidos por un ejército. ¿Cuántos territorios vencidos forman parte de la Argentina? Bueno, tantos, ¿se entiende? Pero también construye el espacio marítimo, la guerra, el submarino, el espacio aéreo, después, por supuesto, la guerra de las galaxias, lo habrán escuchado, ustedes son muy jóvenes, pero en la época se hablaba mucho de Reagan, claro, inclusive sobre la caída de la Unión Soviética vinculada a su desangre en el esfuerzo por seguir el ritmo del desarrollo de la guerra de las galaxias, tema muy acuciante. Los chinos renuevan muy actualmente, ¿no? Muy de vez en bastante seguido sus satélites, colocando mejor, y los destruyen los otros con un misil desde el suelo, ¿no? Avisándole a todo el mundo que ojo que nosotros podemos bajar en cualquier lugar de la galaxia, ¿no? Donde circulan ya mostrando esa capacidad de control, ¿no? Y el espacio más militarizado de todos, donde yo para hacerlo, me mandan un WhatsApp y yo para contestar me pongo el casco, me tiro ahí abajo que no me veo, porque el espacio más militarizado, en el cual nosotros damos muchas horas además, es el ciberespacio, ¿no? Que también es un rezago de guerra, ¿no? Pero allí hay un control militar absoluto que se refleja, digamos, en montones de ejemplos, después algunos vienen retomados. Pero ese sería, digamos, también, digamos, habría que insistir más con este argumento,
Yo les puedo asegurar, yo por ejemplo cuando voy así a un secundario o con chicos muy jóvenes, así, no es que ustedes sean grandes, digo, pero hacemos el ejercicio jugando, bueno, que hagan la lista de cuántas cosas que hay acá han sido guiadas para la guerra, empezando, qué sé yo, por los lentes, seguimos con el celular, todo, hacemos la cuenta y también estamos en el 80, ¿no? Bueno, y hablar del termo, y todo lo que se avecina, que yo no lo voy a ver, ¿no? ¿Ustedes saben cuánto dura la carne de un marín fuera de la heladera? Porque, bueno, la heladera surge para la logística, ¿no? Con un tratamiento que tiene, se calcula que 2 años fuera de la heladera. Es probable que mis sobrinas, nietas, nietas y qué sé yo, vayan a comprar algún supermercado dentro de 30 años y la carne no esté refrigerada. ¿Se entiende? O sea, todo eso después llega a lo social, ni hablar la medicina, en fin, ¿no? Siempre se habla de los cicatrizantes que Estados Unidos empezó a usar en Afganistán, que según dice, te pones así, otra que cosarte, ¿no? Te cicatrizan en 2 minutos, solo superado ahora por los chinos que además tienen un pegamento para huesos, pero todavía es parte del aparato militar, ¿se entiende? En fin, te rompen un hueso, te ponen la gotita y te corres como loco. ¿Qué les quiero señalar? Ese sería todo un tema apasionante para tener en cuenta, porque vamos a hablar justamente de miedo, seguridad, militarización, ¿no? Que en realidad uno podría decir, ¿qué me venís a hablar de militarización si ya estamos militarizados? ¿Se entiende? Bueno, pero habría incluso un proceso todavía más importante y vamos a ver en qué sentido. Que vivamos en rezagos de guerra no significa exactamente militarización para esta conversación. El otro sistema que habría que dedicarle bastante, algo dije, sí, que a Hobbes, inclusive Thomas Hobbes, tiene que ver con lo que podríamos llamar la filosofía política, la teoría del Estado, el derecho, sobre todo el que se constituye a partir de la paz de Westfalia, ¿no? Que es cuando 1648, sí. 42, 48, que es cuando se configura, digamos, la estatalidad moderna, ¿no? Que empieza eso por Europa, y esa construcción espacial que nace de la guerra, ahí uno puede, por ejemplo, sacarle abstracción a esa proposición que usa mucho los marxistas, las marxistas, que dice, ¿no? La violencia es la partera de la historia. O sea, la idea de que, en los grundrises de Marx, en los borradores, ¿no? Primero es la guerra, después lo social. Incluso nosotros nos constituimos socialmente en esta tensión entre miedo, defensa, y y al 2 minutos ataque, y nos congregamos para componer fuerza frente, no sé, a los dinosaurios, y así llegamos hasta acá. ¿Se entiende? Bueno, el tema de la filosofía política lo tomo ahora, lo desarrollo un poco más. Cuando digo filosofía política, digo más o menos a la argamasa ideológica que estableció ciertos parámetros para la convivencia que se expresan, digamos, por ejemplo, en la barrera de la frontera, o sea, que tiene materialidad, pero también tiene otra materialidad que tiene que ver con la ideología, la teoría, la matriz intelectual que nosotros fuimos desarrollando, incorporando con el transcurso de los tiempos. Nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero tenemos una serie de parámetros que podríamos ir allá en 1648, ¿no? Rastreándolos, y que todavía hoy incluso mantienen, digamos, una presencia, pero justamente una de las cosas que ya les traigo acá como tema hipotético al menos, es que esos parámetros se encuentran en un proceso de crisis. Muchos dicen que se están desvaneciendo, y que estamos en una etapa donde de la manera en que nosotros organizábamos la mirada en el mundo, la convivencia, y digo nosotros, digo la humanidad, o sea, los estados, etc.,
está, digamos, flojo de papeles, se va desvaneciendo, se va, y acá es donde tenemos las condiciones, en esta tan breve introducción, para meternos más en tema nosotros, ¿no? Una de las cosas que se construye con esa construcción espacial que se llama el Estado, es una especie de división una división de tareas. Escuchen, siempre estamos hablando de lo formal, después entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, dice mi madre, que todavía está con muy buena salud, es una señora grande. Lo cierto es que en términos formales, uno de los parámetros que establece esa, digamos, fundamentación del tipo de sociedad que se va organizando y que finalmente logra llegar hasta nuestros días, no en los mismos términos, pero sí con ciertas matrices, una de las cosas que deja clara, y eso a nosotros nos organiza la vida cotidiana inclusive, es la separación entre, por ejemplo, el territorio donde nosotros vivimos respecto de otros territorios, ¿no? La idea de el Estado es soberano, el Estado además concentra el monopolio legítimo de la violencia. Si uno ve por la calle subir al colectivo un policía, no se asusta, bueno, depende en qué anden, ¿no? Pero por ahí, si ve subir a un civil armado, uno se tira del colectivo. Nosotros permitimos al Estado ir armados, lo otro sería un violentamiento de esa matriz que tenemos instalada, ¿no? Bueno, eso se ve con el tema del debate de las armas para todos, en el sentido de la libre exportación, todo. Inmediatamente aparece la otra idea de que, bueno, pero se puede vivir así, ¿no? Tengan en cuenta que la humanidad, el trayecto más largo, el absolutamente más largo, era con toda la población armada. En realidad la población desarmada tiene que ver con ese anclaje en la modernidad. Antes andaban todos armados, escuchen, los que eran ciudadanos, ¿no? El esclavo no, el esclavo en el Imperio Romano. En fin, pero estos ejes, como, claro, este tipo de parámetros para organizar, también tienen uno que se llama seguridad y defensa. La idea es que justamente para salvaguardar en las fronteras están las fuerzas armadas, las fuerzas de defensa, que no son las mismas para la seguridad interna del Estado, ¿no? Entonces viene ahí una distinción. En eso hay que mirar siempre la historia de Francia, después todo que digo así al pasar lo vamos a retomar ahora con la actualidad. Bueno, hay la policía, la gendarmería, que después va a ser una fuerza en realidad híbrida, o sea, es seguridad y de frontera, interna y de frontera, algo voy a decir sobre eso, ¿no? Pero está esa idea de que las fuerzas de seguridad interna y la defensa externa, inclusive eso en la Argentina durante un tiempo fue considerado algo así como la máxima expresión de esa separación. Esto tiene que ver con la dictadura, tiene que ver con este lugar, con la lucha por la memoria y todo, que llevó a que un uniformado no camine por la calle alegremente. Vieron que eso desapareció del paisaje, ¿no? Porque, bueno, el descrédito de las Fuerzas Armadas por las atrocidades, etcétera, etcétera, hizo que sea muy cómodo, entre comillas, construir esa separación, en el sentido de que nadie nos quería ver. La palabra cómodo no es ahí, fue más fácil que en Chile, por ejemplo, ¿se entiende? Donde esa separación era más difícil, ¿no? Bueno, esto después cambia, después lo vamos a tratar de colocar. ¿Se me entendió hasta acá? Sí. Me van preguntando si no se entiende, si se aburren, se van, en fin, me dicen.
La separación entre seguridad y defensa nacional también está acompañada de una idea que para nosotros también es fundamental en la organización mental, entre paz y guerra, por ejemplo. ¿Entiendes? Nosotros supuestamente detectamos con mucha facilidad que es guerra y que es paz. Seguramente si salimos ahora en la calle, le preguntamos a alguien, ¿usted piensa que estamos en situación de guerra? Va a decir, no, es bastante pacífico, en fin, el barrio tiene algunos peligros, pero no parecen asimilables a la guerra, ¿se entiende? O sea, uno tiene con claridad, ustedes fíjense, ¿no? Uno dice, guerra por las Malvinas, bueno, la conflictividad social en los 70, fue o no una guerra, debate político, jurídico, ¿se entiende? Ahí es más complejo el problema, aunque intervienen fuerzas armadas. Ahora, uno mira las Malvinas o Ucrania contra Rusia y dice, eso es una guerra, no tiene ninguna duda. Lo otro habría que ver, un conflicto violento, eso no es guerra. Debates, por ejemplo, muy importantes alrededor de justamente la construcción de la memoria, los juicios, bueno, conocerán esos temas mejor que yo. Lo cierto es que esos parámetros, ¿no? Espacio temporales, morales, etcétera, empiezan a sufrir una enorme erosión desde hace un tiempo más o menos largo, pero no hablo mucho más allá. Muchos ponen un hito que es el año 73 para marcar este proceso. Bueno, vieron cómo es un hito. O sea, siempre, si uno dice el día anterior al hito o el día posterior, está bien igual, porque bueno, uno dice fue tal día, pero bueno, en realidad es un proceso y eso es un salto a veces cualitativo, pero lo cierto es que podía ser el 73, ahora vamos a ver rápidamente por qué, ¿no? Donde empieza a desvanecerse, digamos, ciertos parámetros del mundo, ¿no? Ustedes fíjense que, por ejemplo, las fronteras nacionales, ¿no? Las empresas empiezan a escindirse de los estados nacionales, por ejemplo. A mí no sé si a ustedes les pasa, lo miro así con cierta candidez, al pobre Trump, cuando dice, no, uno un poco le da ganas de apapucharlo, ¿cómo se dice? Apacharlo, porque dice, yo voy a traer el capital norteamericano a Estados Unidos. Y dice, ¿cómo puede ser tan ingenuo? Escucha eso en la radio y le pasa una Ford Bronco hecha en China al lado en la calle, ¿se entiende? O sea, en fin, o sea, eso ya se desterritorializó en términos de, para poner un ejemplo, la guerra de Ucrania tiene algunos rasgos, bueno, un poco de época, donde, por ejemplo, el bloqueo lo decide una empresa. Tal empresa dice, no es una política de Estado, aunque alguien diría, bueno, hay un Estado mayor del capital, que ustedes vieron que, no sé si les pasa, capaz que algunos de ustedes sí, tienen muchos millones de dólares, y entre los beneficios que tiene esa persona es que no paga impuestos. Porque cuando yo era chico se decía estaba Suiza, ¿no? Que tenía una exención impositiva, se dijo de Uruguay, ¿se acuerdan? Que decía de la Suiza Argentina. Pero lo cierto es que hoy los paraísos fiscales, ¿no? Y el capital no tributa. Todo un tema, ¿no? Es hacerlo tributar al capital, ¿no? En general se van, parece que no, el nacionalismo ya no se lo toman como en otras épocas. ¿Se entiende? Muchos parámetros que uno tenía para pensar, bueno, hoy son sumamente complejos. Ni hablemos si uno contempla algo que cuando yo era chico era muy escueto como problema, pero hoy tiene una presencia social, la cuestión de la autopercepción. Vieron que uno puede definir por autopercepción de qué país es, de qué sexo, de qué género, y eso tiene inclusive una aceptación social.
Pero tengan en cuenta que son parámetros que violentan los actuales, otros más antiguos, donde, por ejemplo, el problema de el sexo y el género era fundamental. Acá ustedes son muy jóvenes, pero por ejemplo, al momento de ir a hacer el servicio militar, o sea, que no te agarren que tenés otra orientación sexual, inclusive te lo dejaban en el documento, además de que era delito, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que les digo? O sea, toda una serie de parámetros que empiezan a ser más, no sé si ustedes tienen, como me pasa a mí, sobrinos, en fin, ya no tan chicos, que entonces viven en Europa, trabajan en Alemania, después se van a otro lado, y uno viene y le dice, che, ¿no extrañás? ¿Dónde te vas a quedar? Todos esos problemas para organizar la vida que tengo yo, y lo miro un poco con angustia, me doy cuenta que ellos no tienen esa angustia. Es impresionante, no sé si vieron eso, ¿no? Se cambiar de trabajo, vieron que uno decía, entré a esta fábrica, bueno, espero jubilarme acá, 18 años. Uno dice, espero jubilarme acá, ¿no? Para que pasen 50 años y seguir en la fábrica, ¿no? Que además había, bueno, algunas empresas, algunas ramas, cierto carácter además hereditario del puesto, ¿no? Eso, ¿se entiende? Toda una vida mucho más armada, ¿no? Y todo un mundo que yo lo vivo con más incertidumbre. Pero si me pasa a mí, no le importa a nadie, estamos hablando de esto con un nivel sumamente importante. Esta, ¿cómo se llama? Relajación de los parámetros, en fin, hacen mucho más confusa la organización de bueno, la mirada del mundo y la acción sobre el mundo, ¿no? Porque las dos cosas están efectivamente vinculadas. Si uno va, por ejemplo, y habla con Rusia, Rusia les va a decir que está en guerra. Uno dice, bueno, visiblemente con la OTAN, No, estamos en guerra con Estados Unidos, en fin, ¿no? Uno va a China y dice, estamos en guerra. Uno va a Estados Unidos, que siempre estuvo en guerra, no existía en Estados Unidos sin la guerra, pero les va a decir, ahora sí estamos en guerra, ¿no? Esa Irak, ¿se entiende? Y el enemigo de esa guerra es China. Y ahí aparecen palabras de mucho uso periodístico, ¿no? Sobre todo sobre el conflicto la vez pasada pulularon, muchos se las toma la militancia de la izquierda, inclusive, le digo, yo a la izquierda la miro con cariño, así que siempre estoy atento a lo que se dice, se publica, etcétera, ¿no? Algunas nociones que hay, ¿no? Una de ellas es guerra híbrida, la otra es guerra asimétrica, lawfare. ¿Se entienden hablar del lawfare? Es una, digamos, el drama norteamericano, ¿no? Después eso se hizo más social, pero la víctima del lawfare, según el aparato militar norteamericano, era Estados Unidos, y ahora tiene otra víctima que es Netanyahu, que es criminal de guerra, está juzgado por muchos países, en fin. ¿De dónde sale esa usina? Estados Unidos no lo duda, China, y hace todo el rastreo de la inteligencia, como efectivamente hacen virales el ejército de trolls chino. ¿Se entiende? Que una cosa que podría tener un lugar así, es así de gigante. ¿Se entiende? ¿Por qué? Lo hacen viral, lo instalan, y todos dicen, son los hackers chinos. Vieron que eso se usa mucho también para la lucha política local, ¿no? Uno dice, bueno, ahí está ¿cómo se llama? Los trolls de Milei, los trolls. Hasta, yo miro con simpatía no solo a la izquierda, también San Lorenzo de Almagro, que se vienen las elecciones. Entonces escucho, leo los candidatos, ¿no? Mira, los trolls hay que, en la encuesta, llenarla acá, porque si no los trolls de la otra lista, todo el mundo tiene, menos yo, todos tienen trolls. No sé si ustedes creo que sí tienen, ¿no? ¿Se entiende lo que les digo? Bueno, o sea, está todo el mundo en guerra. Claro, pero de vuelta, ¿no?
pero a mí no me encaja eso en una guerra como las Malvinas. Efectivamente, no encaja, porque en realidad hay que ver lo social, digamos, con nuevos ojos ante nuevos fenómenos, y esas cosas hacen que un poco el esquema más viejo que teníamos es difícil de aplicar de una manera más lineal. Escuchen bien, fue siempre así, no es que siempre es fácil eso, lo que pasa es que estamos hablando de una agudización de esto y una tendencia. Ahora no está tan de moda, pero hace unos años, por ejemplo, se discutía la vida o no del Estado-Nación, aparecía la idea del regionalismo, ¿no? El mercado común europeo, nosotros acá por el Cono Sur, bueno, ¿cómo se llama? El Mercosur, la UNASUR, ¿se entiende? O sea, construcción de otros parámetros territoriales, otros parámetros de lo que es una economía, etc. Bueno, lo cierto es que efectivamente, y acá quiero plantear una hipótesis, yo decía que el tema que vamos a hablar, que es la militarización de lo social, tiene al menos dos factores explicativos muy importantes, y uno de ellos es, podríamos ponerle este título, la proliferación de nuevas formas de la guerra. O sea, desde la Segunda Guerra Mundial se observa un proceso donde, yo se los digo esto muy esquemáticamente, cada vez más la guerra ingresa en la irregularidad. O sea, toda esa regulación, todo eso convención, todo eso que en algún momento, digamos, procuró ser parámetros, aunque uno sabe que más o menos, el derecho internacional, el derecho de guerra, bueno, más o menos, generalmente se lo aplican al vencido, es verdad, pero también es verdad que hubo juicios de Nuremberg, que hay, digamos, bueno, Netanyahu está condenado por crímenes de guerra, ¿se entiende? Y así puede pasar con muchas circunstancias. Lo cierto es que estos parámetros, con la creciente irregularidad de la guerra, todo se vuelve de tipo irregular. Ustedes fíjense un cambio sustantivo, ¿no? Si uno lo ve, acá tal vez a la gente vinculada al derecho me corregirá, pero la llamada benignidad de las penas en el ejercicio del derecho penal, Beccaria, en fin, ¿no? Jeremy Bentham, esto de, por ejemplo, la eliminación de la tortura. De hecho, la tortura uno no lo considera algo aceptable como género humano, y sin embargo hoy día hay estados, Estados Unidos e Israel, que admiten abiertamente la tortura. Y además dicen, nosotros no nos guiamos por el derecho internacional. Eso es una novedad, ¿se entiende? Porque que antes no torturaban, mire, Estados Unidos no se explica sin la picana, su construcción imperial, bueno, Inglaterra y hablar Francia, ¿no? Que hasta es la gran escuela, ¿se entiende? Pero de ahí a su admisión, bueno, es un paso que tiene, digamos, no es un loco, ¿se entiende? Es un proceso que se viene dando y que justamente es el violentamiento de todos esos parámetros, en este caso, digamos, sobre una práctica jurídicamente condenada hace muchísimo tiempo, además, ¿no? Uno parecía, esto es casi un consenso humano, pero sin embargo, lo mismo que la atribución de derechos al prisionero. O sea, si volvemos a la lógica de que nace allá en Westfalia, ustedes saben que la guerra entre estados tiene un supuesto. O
si ustedes son un Estado y yo otro, ustedes me declaran la guerra a mí, inmediatamente me están transformando a mí en sujeto de derecho. Y a ustedes también. O sea, yo no puedo fusilar sus prisioneros de guerra, no puedo tirar todas las bombas que igual se tiran, ¿se entiende? Pero no se puede hacer. Lo hago, pero por lo menos no se puede hacer. Puedo tener problemas morales, escuchen, y problemas políticos muy serios, y judiciales, etcétera, etcétera. No es pavada, digo, por algo existen todas esas convenciones. Pero lo cierto, que tengo que ser más ágil con el mate, ¿no? Porque ¿vamos bien hasta acá? ¿Eh? Lo cierto es que tenemos, digamos, una nueva donde la tortura puede ser admitida, una nueva legalidad, donde el enemigo no es sujeto de derecho, perfectamente identificada y por 24 horas. En las 24 horas dice, a ver, ¿cuántos se murieron de acá? 10, de allá 5, bueno, ganó aquel, chao, se acabó el conflicto, y el conflicto es una negociación por lo que está en disputa. Y el que perdió debería aceptar, en fin, que tiene que ir a menos en sus requisitos, para firmar el armisticio, ¿no? Bueno, todo eso, hoy día, o sea, hay enemigos no cooperativos. Entonces uno ve, escuchen por televisión, ni hablar se pone en Netflix, vieron que Netflix es una especie de usina del comunismo que denuncia en todas las series el capitalismo, mostrando todas sus miserias, ¿eh? No hay país donde no haya corrupción, policía, tráfico, es una cosa impresionante, pero ver ahí los presos de Guantánamo. O sea, gente que, escuchen bien, no es nada. Uno dice, pero son prisioneros, no son nada. O sea, no son ni siquiera humanos. O sea, se suspende todo tipo de derechos. ¿Qué pasaba en los 70 con las organizaciones armadas? Por lo menos algunas. Reclamaban el derecho internacional de guerra, ¿no? Entonces, se caía prisionero algún militante, bueno, tenía inmediatamente los beneficios de las convenciones. No se lo podía torturar, no se lo podía asesinar, por supuesto, juicio, y incluso en el despliegue de la política hasta cobra un salario. ¿Se acuerdan los de las Malvinas? Se sorprendían los chicos que venían en los barcos, que cuando bajaban del Canberra le liquidaban los días de detenido. Así que fíjense ustedes eso, bueno, todo eso está en proceso en que se desvanece. Escuchen bien, sale la película, salen las series, sale bueno, por supuesto que no es fácil que el Estado torture, que le pasa a Estados Unidos, contrate una empresa privada, ¿no? Y que gestiona las cárceles, la construcción de información, hay una privatización de la guerra, eso también es otro elemento para tener en cuenta, ¿no? Por supuesto que la seguridad privada o las compañías militares privadas son muy antiguas. De hecho, el condottieri, el mercenario, en fin, ¿no? Alguno habrá, en algún momento se habrá topado con Maquiavelo, por ejemplo, en El Príncipe, o en El Arte de la Guerra, discutiendo la eficacia de los condottieri, etcétera, ¿no? Pero eso que incluso en un momento parecería quedar en el pasado, la seguridad interna también con las famosas agencias de detective norteamericanas. Ustedes vieron que en Estados Unidos la represión, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea, las AAA eran las agencias de detective. Por eso la figura del detective, ¿no? Uno lo asocia enseguida a Estados Unidos, porque había verdaderas... Bueno, acá lo tuvo la Forestal, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los Cardenales, una policía privada, ¿no? Bueno, pero eran cosas más acotadas. Hoy día, bueno, hace tiempo que no veo datos frescos, pero hasta hace por lo menos unos años seguro, en la Argentina hay más policía privada que estatal. O sea, la seguridad privada ha superado en cantidad de efectivos. ¿Se entiende ese proceso de privatización de la seguridad, incluso de la guerra,
Esto se vio mucho en la guerra ahora de Ucrania-Rusia, ¿no? La presencia de empresas privadas. Bueno, los sistemas defensivos antimisiles. La Patriot es una empresa privada, que acá se contrata para proteger con sistema misilístico las mejores fincas en Mendoza, para el granizo. O sea, hace un cordón de calor con explosiones. O sea, pero, digamos, si ustedes se quieren dar un lujo y destacarse en el barrio, contratan a la Patriot y tienen ahí el misil iraní no cae. Bueno, no sé, ¿no? Esos ultrasónicos, no sé si no caen, ¿no? Pero fíjense que eran cosas que uno tendría a ver que eran más bien, bueno, eran estatales, ¿no? Y el Estado tenía ese monopolio, como también esos parámetros se van de alguna forma disolviendo, ¿no? Entonces esto genera, por ejemplo, una enorme incertidumbre para el análisis, y les voy a poner un ejemplo para que vean, ¿no?, los desafíos que plantean una creciente forma distinta de la guerra, que por supuesto no es un problema de forma, también tiene que ver eso con cambios en la sociedad, reconfiguración del mundo, nacimiento de fuerzas, aniquilamiento de otras, ¿se entiende? O sea, tiene que ver con cómo se mueve todo el mapa. Claro, nosotros vivimos en la Argentina, donde uno se compra un mapa en 1905 y hasta el día de hoy mantiene vigencia. En Europa no compres un mapa porque te sirve 4 minutos. Siempre nos acordamos que empezó Argentina en un mundial jugando contra Serbia y Montenegro, y cuando quedó eliminado, menos mal, porque ya no eran 2 países, eran 2 países, se separó. Vieron que el mapa europeo no sirve por muchos años, cambia todo el tiempo, Medio Oriente, bueno, África, ¿se entiende? Acá es muy consolidado en América, pero América no es el centro del mundo, ¿no? Bueno, más bien parece que está en Oriente como era antes, ahora, ¿no? Pero, ¿qué les quiero señalar, no? Que no queda absolutamente casi ninguna certeza que no esté en revisión, que no se, en fin, ¿no? Y eso tiene que ver con que un factor que ocupa un lugar muy relevante en el escenario de la confrontación, ¿no?, son organizaciones no estatales, ¿no? Tienen una presencia extraordinaria en el mapa político. De hecho, uno pone la tele y dice, están peleando con Hezbollah, y que no es estrictamente un Estado, aunque tiene cierta estatalidad. ¿Se entiende? O sea, han proliferado enemigos que combaten de forma no cooperativa, porque no es un enfrentamiento de Estado contra Estado. Hay otros entramados en la sociedad, y esto tiene efectos muy notables. Miren, para resumir un poco en palabras, no sé si se están aburriendo, tenemos ahí la cuestión de la famosa guerra contra el terrorismo. Esto ha generado un cambio en lo social, porque claro, se pelea contra un enemigo que es difícil. Incluso, fíjense ustedes lo insólito de la formulación, ¿no? Se pelea contra un método. El mundo está en guerra contra el terrorismo, o sea, contra un método. O sea, el terrorismo, o sea, no hay, bueno, y fíjense, por ejemplo, el impacto que tiene esto en la sociedad. Bueno, nosotros tenemos una ley antiterrorista en Argentina, ¿no? Pero no en la Argentina, en todo el mundo. Estados Unidos le hizo aplicar en todos los parlamentos. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, el combate al terrorismo generó un proceso que tiene que ver justamente contra esa irregularidad de la guerra. Les pongo algún ejemplo que suele ser muy significativo en esto. O sea, Argentina interviene como fuerza beligerante en Irak. Ustedes saben que Argentina fue custodia de la tropa británica, ¿no?, en el mar, con 2 barcos de guerra, y tuvo algunas
como decir, disparó más de una vez, o sea, tuvo algunos... Escaramuzas. Sí, escaramuzas preventivas, no es que entraron en combate como particularidad, pero son parte de la fuerza beligerante, digamos. El cocinero de un ejército que invade a un país también es invasor, no que el tipo haga churrascos, ¿entiendes? O sea, parte del aparato bélico. Bueno, Argentina tiene para sí, inclusive refrendado por el Parlamento, ¿no?, esa mancha de haber sido una fuerza militar interviniente en la guerra de Irak, ¿no? Y entonces ustedes sabrán que además Irak es un ejemplo, es una recomendación que nació en China, que estaba planteada por el ejército de Venezuela, mucho por los ejércitos, ¿te acuerdas los ejércitos de Ecuador cuando estaba Correa, Bolivia cuando estaba Evo, los que eran, digamos, bueno, la UNASUR, ¿no?, toda esa cosa, bueno, el ejército de Brasil, que dice así, se lo digo en 2 palabras, perdonen la brutalidad, pero para no abusar tanto de ustedes, ¿no?, si nos invade un ejército superior, disolvemos el ejército y no colaboramos. O sea, vamos a hacer la guerra con estrategias no colaborativas. O sea, somos estrategias de no colaboración. O sea, hacemos guerra irregular. Eso está en el ejército de Brasil, en la doctrina militar del ejército, lo que lleva que parte del entrenamiento se transfiera, en vez de a Estados Unidos, por ejemplo, a Vietnam, que de algo sabe el tema, ¿no? Y también una inspiración doctrinaria china tiene eso, ¿no? En fin, ¿qué les quiero señalar entonces? Que formas de combate que van cambiando los parámetros. O sea, incluso alguien que es un Estado, e Irak era un Estado militarmente fuerte, con experiencia de guerra, que en la primera invasión le pegó una paliza con los combates de tanque muy importantes. Hay una película, ¿cómo se llama ese actor norteamericano? Washington, ¿cómo es? Denzel Washington. Uno que es de afroamericano, pero digamos con notable sangre también no afroamericana, ¿no?, que es de un soldado que mata al compañero de tanque a tanque y va a la casa a decirle a los padres: yo maté a su hijo. ¿La vieron la película? Sí, sí. Bueno, típica situación, ¿no? Los tanques viejos soviéticos andaban en la arena, como se comunicaban a los gritos, no perdían la comunicación. Todo el sistema moderno electrónico se descubre que no soporta una tormenta de arena, que eran ciegos en esas circunstancias, y que en los mayores destrozos de tanques, en las peleas de tanques, fueron entre fuego amigo. Está en el cine eso, y la incursión a Riad de los tanques viejos iraquíes se enteraron cuando se llevaron Riad puesto. O sea, una derrota militar importante. Escuchen, eso también tiene un correlato en la guerra de Yugoslavia. ¿Cómo se llamaba el presidente yugoslavo que...? Tito. Tito no. Cuando se disuelve Yugoslavia, ¿cómo se llamaba? Milosevic era, ¿no? Que era así, tenía una cosa así medio de socarrona, media irónica. Y bueno, después está la guerra serbia-croata, Bosnia, bueno, en ese proceso la disolución de la Yugoslavia, de Tito, cuando le dice a Estados Unidos, recibimos un ataque de aviones invisibles, si nos hubiesen dicho que eran invisibles no los derribábamos, ¿no? Porque los viejos radares soviéticos los captaban, eran invisibles para la última tecnología, ¿no? Se los derribaron a todos y se mandó esa ironía porque le gustaba ese tipo de cosas así irónicas, ¿no? En fin, ¿qué les quiero señalar? Que, bueno, en fin, ¿no? Un ejército regular poderoso con la Guardia Medina, con entrenamiento, con qué sé yo, se disuelve para pelear, digamos, como
de una guerrilla irregular. ¿Se entiende? Hasta eso llega como doctrina. ¿Por qué? Porque se ve la eficacia de ese tipo de combate. O sea, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy ha crecido en prestigio una forma de hacer la guerra porque es económica, relativamente, digamos, económica también en términos de derramamiento de sangre, y con una efectividad política enorme, que en definitiva el objetivo de la guerra siempre es un objetivo político, no técnico-militar. Conocen esa cuestión, ¿no? Cuando firma Estados Unidos su retiro de Vietnam, se enfrentan, creo que eran 2 coroneles, y antes de firmar se transmitía en vivo, eso en ese momento, las primeras transmisiones en vivo, porque ya se había hecho la de la Luna, esto es en el 75 creo, 75. Le dice el norteamericano ahí medio ofuscado porque dice, nunca nos pudieron ganar en el campo de batalla, y el otro dice, sí, pero eso es irrelevante, firme, o sea, andate, ¿entiendes? Bueno, las dificultades de enfrentar la eficacia de esta combinación, en el caso de Vietnam, combinación entre guerra irregular y irregular. ¿Se entiende? Y eso va creciendo como forma de combate hasta que es doctrina de un Estado. Si uno fuera el general de las Fuerzas Armadas Argentinas y nos invade Uruguay con la misma intención que nosotros hace un rato, bueno, hagamos la guerra no cooperativa. No sé si, en fin, nos ponemos todo de civil, hacemos una red clandestina, el atentado, etcétera, que es muy eficaz y muy económico en varios aspectos, ¿no? Frente a esa economía, los estados tienen otra lógica. No me cooperan los muchachos de enfrente. ¿Se entiende? Ahora les digo otros ejemplos. ¿Se están aburriendo mucho? No. Les pongo a ver algún ejemplo, ¿no? Éxodo jujeño. Bueno, ahí está, porque el éxodo jujeño es el manejo de del parámetro temporal, que inclusive es tan importante el manejo del parámetro temporal que vos hasta cedés espacio por tiempo. ¿Se entiende? Retrocedés. Y además el retroceso genera la posibilidad de que va ganando no gane, porque se aleja de la base. Entonces ahí hay que explicar la línea de Lioy, toda una cosa, ¿no? El tema de la logística en la guerra. La dificultad de entrar de más, que lo supo Rusia, con las invasiones a Rusia, las invasiones hasta, de España, con Napoleón, ¿no? La invasión también nazi, ¿no? O sea, el arte de controlar el tiempo. Si uno dice, esta noche no sé qué hacer con mi vida, yo le digo, lean Mao Zedong. No sé si acá hay algún viejo militante, los veo todos muy joven, pero en los 70 uno de los debates era insurreccionalismo versus prolongadismo. El prolongadismo es el manejo del tiempo. Entonces, efectivamente, la variable tiempo, y acá vamos a otro ejemplo, ¿no? Argentina participa como fuerza beligerante, se termina la guerra, pero a los 2 minutos te hacen 2 atentados en Buenos Aires. Todavía está en debate sobre la muerte del hijo de Menem. Si fue un atentado, ¿se acuerdan que Zulema decía que sí? ¿Se entiende? O sea, en el espacio y en el tiempo, el parámetro de esa guerra es distinto. Atacás Afganistán y de repente te cae un avión sobre las Torres Gemelas. Y escuchen bien, poco dinero, poca inversión de combatientes. E incluso en una economía de la violencia, murieron 8.400, o sea, no murió nadie, al lado de una bomba, una sola de las que tira Estados Unidos o Israel. Eso es una bicoca, pero estamos hablando de seres humanos, ojo, ¿no? Digo, no quiero menospreciar el humanismo que a todos se nos despierta, pero desde el punto de vista, o sea,
la insurgencia cambió una elección con un atentado en Atocha. ¿Se acuerdan que cambió? O sea, uno dice, che, pero murieron, no sé, 20 personas, qué sé yo. Escuchen, en la mesa de un analista militar, dice, no murió nadie. ¿Cuánto gastamos? Tanto. No, ¿se entiende? Hoy día, no se les ocurra que son traviesos, uno con un dron puede paralizar Ezeiza tranquilamente algunas horas, como se hace, por ejemplo, en el aeropuerto se ha hecho en el aeropuerto de Gran Bretaña, ¿se entiende? O sea, con poca plata, un efecto, y como en definitiva la guerra es política, o sea, cuestiones políticas, bueno, escuchen bien una de las cosas que demostró la insurgencia con sus formas de combate, más allá de cada grupo, sus fundamentos, lo abstraemos eso, para hablar justamente de la forma, le avisaron a Estados Unidos que no estaban seguros. Miren, cayó en Nueva York, en varios lugares, ¿entienden? O sea, no están seguros. Bueno, y nosotros nos organizamos y todas las noches rezamos para que el Estado nos proteja. O sea, vieron como eso, uno está en el tema de la seguridad, la gran, requisito para la convivencia, es que el Estado nos proteja, por eso aceptamos inclusive hasta que le delegamos nuestro armamento, o sea, que el Estado intervenga y nos proteja. Podríamos buscar, sí. Un ejemplo de lo que vos estabas hablando se podría asimilar con la guerra actualmente en Irán, en donde el ejército se dividió en divisiones y regiones, y aparte con el estrecho de Hormuz está jugando al tiempo. Bueno, por supuesto, porque, a ver, bien esquemático. O sea, la guerra tiene un carácter desde Westfalia hasta la Segunda Guerra Mundial, un carácter predominantemente regular. O sea, son guerras entre estados, con supuestas convenciones, no se respetan, todo lo que quieran, pero son cooperativos los enemigos. O sea, enfrente vienen los nazis, pero vos decís, bueno, en un punto estoy tranquilo porque cooperan en el combate estratégico. ¿Se entiende? Esa idea. Pero hay un fenómeno durante la Segunda Guerra Mundial que es muy importante, a tal día que hoy cambia la mirada sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No se habla más de una guerra, sino de 3 guerras simultáneas. O sea, si uno quiere conseguir pareja, en fin, que lo quieran en una facultad de historia, tiene que decir, Segunda Guerra, las 3 guerras simultáneas, si no quedas marginado como un mueble viejo. ¿Se entiende? Bueno, uno de los ejes de guerra que se va expandiendo en la Segunda Guerra Mundial es la guerra de clases y la guerra insurgente. Justamente el mariscal Tito, mamma mía. Se va creciendo una forma de eficacia. La guerrilla dentro del territorio soviético le generó 1,5 millones de bajas entre prisioneros, muertos y heridos a el ejército nazi. No son 4, es 1,5 millones. Y aparte, en todo, digamos, Europa, te vieron que tiene 2 usinas, ¿no? La resistencia. Una son los republicanos españoles exilados en Francia y en otros lugares, bueno, con Mariscal Tito, y también los brigadistas internacionales, que cuando se volvieron, todos los grupos de resistencia se suelen articular con brigadistas internacionales que habían participado de la Guerra Civil Española, tenían experiencia militar y además experiencia de guerra urbana, que es el otro rasgo distintivo de ese proceso. Son guerras en las ciudades. Miren, si algún día a ustedes les interesa en una conversación y tenemos para proyectarse imágenes y todo, podemos ver, por ejemplo, todo el debate sobre el espacio en la guerra en función de la historia contra Hezbollah y Gaza.
pero les adelanto un título. El ejército israelí, si tiene que entrar a este cuarto, no lo va a hacer ni por la puerta, ni por esa puerta, ni por la ventana. Porque eso es una organización espacial que tiene una racionalidad. Y si vos la respetás, estás de alguna forma colaborando con el enemigo. Y ahora voy a tu pregunta. En la guerra actual, cada vez más se combina la cooperación con la no cooperación. El ejército israelí entra atravesando muros. O sea, construye su propia calle. ¿Se entiende? O sea, es factible que el ejército israelí entre por esa puerta, por esa pared. ¿Se entiende? O sea, nosotros hacemos nuestra calle. Hay una imagen que es muy habitual, que es ver la topadora, ¿no? Y además llevan aparatos que son esos para ver los bebés en la panza, ¿no? Para ver atrás de las paredes, ¿no? Para ver los focos de resistencia. Pero si googlean, en una nota en página 12 vieja, pero está ahí en línea, por eso se la doy a los estudiantes, que se llama Atravesando Muros, en página 12, donde inclusive se ve la foto. Ustedes ven una manzana y ven un agujero en el medio, por ahí pasó el ejército de Israel. Tema apasionante, en fin, interesante, trágico, pero para ver ustedes que hasta la dimensión temporal, pero hasta la espacial, ya no es la misma. O sea, yo no voy a caminar por el espacio de esta trama urbana del barrio de Floresta. Mis calles me las hago yo. ¿Se entiende? Cuando entro, porque bueno, está todo así en esos parámetros. Bueno, y acá estamos con lo que veníamos antes. Hoy día se habla de guerra híbrida, regular e irregular. Escuchen, hecha por los estados. La guerra regular estatal era algo que se hacía por abajo. Bueno, un grupo de choque, una AAA, ¿no? Ahora es doctrina militar oficial, ¿se entiende? O sea, si uno le pregunta a los chinos, como decía hace un rato, si estamos en guerra híbrida con Estados Unidos. Entonces uno espera ver por ahí algunas formas de la guerra que no son las que dominan, digamos, hoy mayormente el escenario. Una pregunta. Sí. O sea, por lo que estoy escuchando, bueno, yo encuentro como tres puntos, ¿no? Las prácticas de guerra, las leyes que son posteriores a las prácticas, ¿sí? Y por otro lado, una normalización y una educación hacia la violencia en la sociedad, sobre todo, a mi parecer, y esto lo digo yo, en las generaciones más jóvenes, porque son las que van a ir aceptando. Yo un poco voy en esa línea, sí. Bueno, porque lo veo, por ejemplo, en los juegos en red, en el Command & Conquer, el Mortal Kombat, no sé, no conozco muchos nombres, hay muchos, y que se juegan no con personas visibles, sino que se juegan hasta entre diferentes países y que generan una naturalización de la violencia que hacen que después tiren un misil en una escuela y maten a no sé cuántas niñas, 147 niñas, y eso murieron niñas y no pasa nada porque esos jóvenes ya mataron no sé a cuántos niños en sus juegos. Entonces ahí lo que veo es entre la práctica, la ley que es posterior y al mismo tiempo una normalización, una educación de la sociedad para aceptar esa violencia como recibida y como generadora de violencia, ¿no? Que está haciendo que ese eje temporal tal vez esté tomando una velocidad mayor y están forzando el cambio de que esas leyes ya no sirven y no sé si va a haber leyes. Bueno, vamos en esa dirección, yo por lo menos intento ir en esa dirección. Lo que pasa que no es que se educa para, sino que es lo que sale. ¿Se entiende? Y hay un clima que va generando, por ejemplo, Ucrania contrata gamers para manejar los drones. Sí. Porque digamos, yo tengo un sobrino que lo mandan a la... Ese lo voy a ser yo de representante. Es campeón de todo eso de los juegos. O sea, me voy a ir, lo vamos a contratar porque buscan gamers, los que manejan, porque es el juego, lo ven, digamos, en
Están separados, en la pantalla, están claro. separados de la realidad de la muerte a través de esa pantalla. O al contrario, están muy cerca de la muerte, la ejercen. Están entrenados. La ejercen, claro. De hecho, ese pibe, mi sobrino, que está todo el día con eso, te puedo asegurar que tiene un entrenamiento que no lo tienen pocos soldados seguramente, ¿no? Pero bueno, claro, vamos un poco en esa dirección, ¿no? De que todo se militariza, en fin, porque bueno, para resumir, no lo estoy haciendo muy largo, escuchen bien, no sé si a ustedes les pasa, el otro día me golpean en la puerta de casa la policía y me dice, perdone señor, hubo un robo acá en la cuadra. Dice, ¿no me deja ver en su cámara? No. Yo tengo cámara en mi casa, mira ahí adelante. Uno no se da cuenta. Antes de decirle que no. No, por supuesto le dije que no andaba la cámara, no me interesaba y menos, viste, no quiero trabajar gratis, ¿qué me voy a poner? No hacerme de detective gratis. Pero, ¿qué les quiero decir? ¿No? Fíjense ustedes, una de las consecuencias son dispositivos de cámaras, ¿no? Que es una cosa, vieron que a veces siguen a un ladrón desde donde robó hasta la puerta de la casa. Imagínense si era Santucho. ¿Se entiende? Lo siguen hasta... Porque por ahí un tipo que robó un auto, el canal dice, bueno, que aparte yo voy a medias con el desarmadero, ¿se entiende? Bueno, en fin, no interesa. Imagínense si es un tema que interese. La capacidad de control, como en el subte, como en todo, eso es un efecto justamente de cómo, pongámoslo así para resumir palabras y hablo de otro factor que es importante, como por ejemplo, ¿no? La guerra contra el terrorismo acepta, y uno lo acepta casi contento, ¿no? Un trato vejatorio en un aeropuerto. Te sacas el cinturón, te sacas todo. O sea, vivimos en una custodia impresionante que es un dispositivo militarizado. Escuchen, cualquiera que construya la sensibilidad para darse cuenta, esto que yo les digo en chiste, que entras a un supermercado, mirás las latas y dice acá aparece Napoleón, doblás para allá, ves esto y dice acá aparece Adidas, ¿no? Acá aparecen los nazis, vas a la farmacia, todos los medicamentos te hacen acordar a la Segunda Guerra, de Romers, Bayer, bueno, si uno construye esa sensibilidad, ¿no? Y te vas de acá hasta, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bastante así fuerte, hasta Nordelta, toda esa zona, y vos vas a ver ciudadelas nuevas, con custodia, que vieron que uno entra ahí y dice, eso es otro país, pero en realidad es otro país en varios sentidos, ¿no? Ahí no va a haber un allanamiento tan fácil, bueno, con el caso de los medicamentos que se vio recién, pero se entiende esa desagregación espacial. Bueno, cuando yo era pibe eso no existía, el barrio cerrado, ¿no? Adentro la paz y afuera la guerra, ¿no? Con las cámaras, con los sistemas defensivos. O sea, la vigilancia se ha instalado a tal punto que uno deja el celular, dice, che, querida, porque compramos la heladera, sí, no, mejor que esto, que el otro, a los 10 minutos te llega la publicidad de las heladeras. Bueno, y ahí está, ¿no? Un terreno militarizado del mango en la internet. Ahora les voy a citar dos cosas más. Creo que con esto más o menos estamos en sintonía. Vamos a agregar otro factor. ¿Cómo? Y ya con esto nos quedamos bien calientes. Vamos a agregar otro factor. Yo dije, un factor es la creciente cambio en las formas de la guerra, que por supuesto es un cambio también de los actores en la guerra, que neutralizan todos los parámetros. Escúchame, hay un famoso anécdota, ¿no? Que habla de la fuerza moral, se usa para eso en la guerra, que hablan con un capitán de un destacamento del ejército escocés y le dicen, che, ¿cómo viene la mano? Y dice, nos están haciendo pomada.
¿no? Necesito refuerzos. Entonces le preguntan, bueno, ¿cuántos hombres precisas? Y dice, ¿y 5.000 hombres o un gaitero? O sea que, ¿se entiende? O sea, mandame una gaita que vale así. O sea, me mandá la gaita y son 5.000 hombres, ¿no? Bueno, supónganse que hoy alguien le dice, che, ¿cómo estás ahí? ¿Cuántos soldados te mando? Mirá, mandame 10.000 soldados o un hacker. ¿Se entiende? O sea, alguien dice, che, vamos a entrenar a estos muchachos en Pakistán. En el campo de batalla, ellos que tienen tanto desarrollo de la militarización. No, en hacker. Dame 10 hackers y te regalo 2.000 soldados. O sea, haces colapsar el sistema de semáforo. Bueno, lo habrán visto en las películas. O sea, de repente mañana, ¿qué hacemos? No anda la bolsa. ¿Qué hacemos nosotros con nuestras acciones? ¿Se entiende? O sea, en fin, ni hablar del robo a través de esos mecanismos. ¿Se entiende cómo cambia también la figura del combatiente, etcétera? Escuchen, esta falta de parámetros, les pongo un ejemplo, ¿no? Como hay nuevas formas de la guerra, nadie sabe quién gana y quién pierde. Fíjense, esta es la Military Review, la revista militar norteamericana, que se escribe en muchos idiomas, un artículo del 2009, después de todo esto, Irak, Afganistán, se llama Teoría de la Victoria. Si no lo ven, créanme que dice así, después lo buscan. O sea, ¿qué es ganar en este tipo de guerra? En la nueva configuración. Y ahí aparece, bueno, Hamás ganó o no en la guerra, o va ganando o no. Alguien dice, militarmente retrocede, pero la causa palestina no tiene una... Vieron que siempre le digo a los chicos que lo hagan, y algunos lo hacen, a los alumnos y eso, mostrar a cualquier persona 20 banderas. Si está en la Argentina la ubican, por ahí la de Estados Unidos y ahora la de Palestina. Vieron que es una cosa que todo el mundo ve banderas de Palestina. O sea, bueno, entonces, ¿cómo se analiza eso? Bueno, tema de debate. Estados Unidos dice, nosotros ganamos, perdemos la guerra. No lo saben. Debate, ¿qué es la victoria? ¿Qué es la derrota? Típico, ponen ahora la televisión europea y dice, bueno, va ganando Israel, Estados Unidos y Irán. O sea, no pierde nadie. Claro. Pero bueno, porque no hay polaridad. ¿Se entiende? Entonces empiezan a cambiar los parámetros. Uno que decía, me hicieron 6 goles, perdí. Dice, no, pará. Analicemos. Y el que se va al vestuario, que hizo 6 goles, piensa que ganó, dice, no, espera. Viene un vietnamita que dice, firma. ¿Se entiende? Pero si gané, no es así este negocio. Firma. O sea, la complejidad que va teniendo las faltas de parámetros hasta para saber quién gana o no en una guerra. Eso no está para nada claro y es tema de debate. Pongan el canal 26 que transmite bastante de la televisión francesa, alemana, en español, y van a ver esta cuestión. Eso por un lado. O sea, hay una creciente militarización de lo social porque los enemigos que se enfrentan en el campo de batalla no cooperan, no definen un campo de batalla, un tiempo. Vos atacás en Afganistán y a los 2 años te vuelan una cosa en el otro lado. O puede ganar alguien que no está participando, como por ejemplo China. Bueno, es que ahí está, participa o no participa. Estados Unidos te dice participa. Ahora, ¿qué significa participa? ¿Se entiende? Pero todo ese parámetro, porque todos están en guerra híbrida, ¿no? Y ahora voy un poco a poner algún elemento más, si me permiten y no se aburren, pues yo le dije que por lo menos había 2 factores. Hay otro factor que es muy importante para ver esta tendencia a militarización de lo social, que uno ahora camina por la calle solo, pero puede ir saludando a los vecinos, porque hay una cámara en cada casa, ¿no? Y está toda la sociedad con guardias privadas, con controles sofisticados, etc. Hay otro factor que es muy importante, que tiene que ver con el neoliberalismo.
¿no? Hay toda una reinterpretación de este fenómeno, bueno, un avance en el conocimiento de un hecho que ya está muy desplegado, que podemos localizarlo temporalmente con una consigna de octubre del 2019 en Chile, ¿se acuerdan? Que terminó con Boric de presidente, que decían, aquí nació, aquí morirá. ¿Se acuerdan de esa consigna? Hablaban del neoliberalismo. ¿Se acuerdan que durante muchos años el paradigma del neoliberalismo era Chile? Todos queríamos ser como Chile, ¿no? O sea, una sociedad, en fin. Y eso es muy importante, y acá voy al tema de las interpretaciones más actuales de este fenómeno llamado neoliberalismo, que en realidad todavía no tenía forma con el golpe de Pinochet, sino que estaba como naciendo esa criatura. Sí había una determinación, que era una contrarrevolución mundial, pero claro, después cae la Unión Soviética, en fin, se fue abriendo y se fue reconfigurando. De hecho, no hay un neoliberalismo solo, pero, digamos, los más progres, los menos progres, los más para acá, los más para allá, de conjunto uno puede ver una tendencia. Escuchen bien, yo cuando era joven, mi actual mujer ingresó a trabajar por agencia a la Fanacoa. Por agencia, era una novedad. ¿Se acuerdan del trabajo? Era en dictadura, a la salida de la dictadura, era una forma de trabajo más precario y que era raro. Entonces el mundo se dividía, el trabajador por agencia, que uno lo miraba con lástima, y el trabajador, digamos, común. Piensen hoy día la cantidad de formas en que se recrea la relación salarial. Hasta aparece en McDonald's, que dice socio de McDonald's, el empleado, ¿se entiende? Hay un despliegue, y en el medio hubo gobiernos más progresistas, menos progresistas, qué sé yo, pero eso no se detiene como proceso. Se puede acelerar, se puede, digamos, un poco desacelerar, se puede acelerar, se avanza mucho y se retrocede un poco, se avanza mucho contra derechos, se recuperan un poco, pero los números siempre dan en rojo para un balance. Comparemos el sistema de protección del trabajo de hoy con el de hace 10 años, con el de hace 10, y cada vez eso va peor. Escuchen, mundialmente. Además, no es que Milei, que Scioli, que Pichetto, no, es un problema de otra envergadura. ¿Por qué se mira el neoliberalismo? Yo lo voy a decir así muy brutalmente, porque además de esto que les digo, después si quieren les mando libros en PDF gratis, que son además muy caros. Así que me van a amar cuando vean los precios y todo lo que les dan gratis. Cuando era chico decían, ojo que el primero te lo regalan. Cuidado con eso. Fíjense esto que se llama La opción por la guerra civil. Es un libro relativamente reciente. Dos de sus escritores vinieron hace poco, yo tuve una gira acá por la Argentina. Son intelectuales, filósofos, sociólogos franceses. La opción por la guerra civil, historia del neoliberalismo. Después si lo quieren mirar acá, se los doy en PDF, si me hacen después un listado, se lo mando acá a alguno de los organizadores y ustedes lo distribuyen para el que quieran. Rápidamente, ¿qué es el neoliberalismo desde una opción, la que yo daría hoy en clase, la que veríamos en la librería de Corrientes, en un libro así puesto así en la tapa? Es una opción por la guerra civil. O sea, la burguesía le declara la guerra, dicho brutalmente, a la clase obrera. ¿No? Entonces, no sé si pongamos una situación hipotética, ¿no? Uno hace la marcha universitaria más grande de la historia. Dice al gobierno, a ver, reacciona. Y el gobierno nos mandó 40.000 pesos por única vez en un bono. Por supuesto, un jubilado me envidia. 40.000 pesos, no sé si comprar una pizza o un pollo. ¿Se entiende? O sea, no se conmueve, ¿no? Y pasa y no se conmueve porque en realidad está predispuesto al combate. El gobierno argentino, bueno, no sé.
Pero esto es muy importante porque el neoliberalismo plantea una confrontación digamos, ¿cómo se llama? Frontal. Escuchen bien. Ustedes saben que van, supóngase, marcha universitaria, ¿no? Escuchen, marcha universitaria. Pónganse el casco, guerra. Vamos en columna hacia la Plaza de Mayo. O sea, fíjense, yo ya me imagino un general con sus colegas de Estado Mayor marcando la espacialidad, el tiempo, ¿no? Es un desfile de fuerza. Uno llega hasta la Plaza de Mayo, dice, hey, vos que estás ahí, mirá, 2 millones de personas. Entonces instalás una hipótesis. Como es todo desfile militar, se lo hizo el otro día Joy Jinping a Trump, ¿no? Es así, cuando uno ve una marcha es para decir esto. Ojo, mirá, todo lo que somos, que si no me escuchás, vamos a realizar esa acumulación, o sea, se viene el quilombo, le vamos a prender, ¿se entiende? Es una amenaza una marcha. Por eso también tiene una terminología militar. Tiene la lógica de plantear una confrontación. Mirá, llegué hasta acá, con todo respeto, como siempre se dice en toda negociación, con todo respeto, ¿no? Pero ojo que acá los muchachos, es más, uno se pone en medio del lado del que negocia, yo que estuve en alguna paritaria, no soy yo, son los que están ahí, están enojados, me están empujando a mí, típico de delegado entrevista, ¿no? Con la patronal. ¿Se entiende? Es una amenaza. El neoliberalismo te dice, ¿cuántos son? ¿2 millones? Vengan, vamos a la confrontación. Sí, sí, sí. Y para eso hay una militarización enorme de lo social. Escuchen bien, pero hay que tener la sensibilidad. O sea, fíjense, un día de paz en la Argentina, van a Carrefour, van por cada uno de las góndolas y ven las tabletas de cereal, las conservas, las telas, ¿no? El casimir es un uniforme militar. Bueno, ¿cómo se llama? El pantalón, el vaquero, ¿no? En fin, uno va por ahí y dice, pero esto es todo guerra. Salís de ahí, te vas a la marcha de los jubilados y ves, digamos, 5.000 personas armadas con un dispositivo de cerco, con drones que vuelan. Entonces, pero si un país está en guerra, todo tiene que ver con la guerra. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hay una militarización de lo social de una magnitud que uno no se imagina. Y esto también, además de la irregularidad de la guerra, todo lo que plantea, está este desafío que plantea el neoliberalismo de ir a la confrontación. O sea, bueno, vamos a confrontar, ¿no? Y por supuesto que siempre que se habla de policía, tortura, contrainsurgencia, gendarmería, ¿qué país se mira? Francia. Francia es la usina siempre de todo eso. Y acá les traigo un libro, también se los mando por si les interesa, en PDF. Paul Roger, se llama Gasear, Mutilar y Someter, la política de las armas no letales, ¿no? Y fíjense, no sé si se ve la imagen, esto puede ser Jujuy, es Francia, pero puede ser Chile. Vieron que es esta forma nueva, o sea, es impresionante cómo el Estado se militariza para la protesta social. O sea, ¿qué les quiero señalar? Los estados viven en situación de guerra. Claro, uno dice, pero este político es medio payaso. Eso es un proceso donde él es criatura del proceso. ¿Se entiende? Esto no lo frena ningún gobierno, no les voy a poner algún ejemplo, pero escuchen, no para atacar a algún político argentino, sino para defenderlo. ¿En qué sentido? Es decir, ni se dan cuenta, hacen lo que hace todo el mundo, siguen el rebaño, ¿se entiende? O sea, no son, ni siquiera son conscientes, capaz que hasta que son buenos, en fin, pero no es el tema, porque en realidad representan o reproducen una lógica.
que es esta lógica, que ustedes fíjense que acá se cruzan, porque el diseño de cámara pensado, de esto de que hay que vigilar todo, porque el enemigo difuso y qué sé yo, claro, de repente vos quemás un coche en una protesta y esas cámaras también te sirven. Ni hablar si incluís entre los problemas la guerra contra el narcotráfico, otra forma de guerra, la guerra contra el delito. Fíjense inclusive como el vocabulario se hace belicoso. Y acá este autor, por ejemplo, estudia con el tema de los chalecos amarillos, cómo Francia es una usina de doctrina y de prácticas, escuchen, y de armamento no letal para controlar las manifestaciones. Bueno, los gases de los jubilados, como una manifestación de eso. Y los estados se arman y además van cediendo frente a esa separación entre seguridad y defensa. ¿Se acuerdan que hemos dicho hace un rato? También eso se mezcla y se... Si yo les pregunto a ustedes, el que lo sepa no me arruine la adivinanza. Si yo les digo a ustedes, de los últimos, qué sé yo, 20 años, ¿cuál fue el gobierno más militarista, que más militariza lo social, que más abrió esa puerta? Claro, eso además es muy notable porque veníamos de un gobierno donde se hizo la más tajante histórica separación entre defensa y seguridad. No sé si le he dado alguna pista. ¿Cuál es? El que más separó fue el de Kirchner. Y ¿cuál? Macri, Menem. Con Menem empezó, obvio, con Menem empezó. Escuchen, me acuerdo que un día aparece Menem, ¿no? Siempre me indignó Menem, y dice, yo traje el celular a Argentina, medio como diciendo, agradezcanmelo. Cambié ofuscado y puse un canal de documentales para ver así los pececitos, y veo en Mozambique 2 tipos desnudos arriba de un árbol, en medio de, hablando por celular. Y ahí que dije, este proceso no es Menem, o sea, ¿se entiende? Es un proceso global, que se expande. ¿Se entiende lo que digo? Escuchen bien. Este libro, este artículo es de Saín. ¿Al redondeo? Sí, bueno, pues ya termino. Ministro de Seguridad del gobierno de el kirchnerismo. Sí. Digo, Rosario. estuvo en Santa Fe también y estuvo en la PCA. En la PCA. Bueno, escuchen bien. 3 renglones, no se asusten. La primera etapa de este singular proceso de militarización se llevó a cabo en la administración presidencial de Cristina Kirchner, bajo la conducción de Milani. Incluso, fíjense ustedes, cómo subtitula el capítulo 2, dice el cesarismo con perfume de mujer. Y por supuesto, cualquier persona seria localiza en Cristina un proceso hacia la militarización de lo social, esa que se fuma, esa diferencia entre seguridad y defensa, pero uno puede decir, che, qué mala. No, esto es un proceso que viene de antes, porque aún Kirchner, con el caso Bloomberg, por ejemplo, llenó, pero Menem antes, el paisaje con prefectos y gendarmes, la ciudad. Uno por ahí sale ahora y dice, tan lejos del mar y se cruza con una cosa de la prefectura. O sea, fuerzas híbridas además, de seguridad y de defensa, que invaden, se militariza la policía. La UTOI, ahí cuando nos traían los presos para dar examen en la Universidad de La Plata, cuando estaba Berni, venían, parecía que era de invasión iraquí, ¿no? Traían ahí, todos militarizados, no te hablan. Uno le decía, che, acá no pueden estar armados, esto es la universidad. Y miran así, no te hablan. O sea, el jefe, ¿no? Una fuerza militarizada. Bueno, esa tendencia entonces a la militarización tiene que ver con las lógicas de la guerra y tiene que ver también con, por ejemplo, la guerra que plantea
el neoliberalismo. Entonces todo se va, digamos, tiñendo de un creciente proceso hacia la militarización de lo social. El tema es que muchas veces los que no perciben ese proceso son sus víctimas. Claro. ¿Se entiende? Es más, hasta por ahí alguien dice, che, me acuerdo mi suegro falleció hace unos años, a los 95, estaba muy enojado porque ahí en Villa T6 de la esquina sacaron la gendarmería, había un puesto de gendarmería. A mí me preocupaba, pero él estaba, no, lo saca la gendarmería, una cosa rara, pero este proceso efectivamente va avanzando. Conclusión, ¿no? Por lo menos esos dos factores contribuyen a que todos esos parámetros, toda esa defensa, y lo fundamental es que, y con esto termino porque como les quiero vender otro libro, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Que a mí, por ejemplo, yo llevo 41 años creo de matrimonio, pero no les voy a negar que si ahora termino acá les digo voy para allá, mi mujer un WhatsApp, y a los 2 minutos no aparece el color celeste, ya digo, algo pasó, ¿no? La asaltaron, está con otro, se fue con otra, ¿se entiende? Creo que si no me clavan el visto en menos de 5 minutos entro en desesperación. ¿No les pasa eso a ustedes? Bueno, a algunos no, pero en fin, les pasa a todo el mundo, ¿no? Esa urgencia de la comunicación, esa, bueno, tiene que ver también con hasta un estado de nervios. Hay un libro de un sociólogo británico que con esto abrió todo el debate, se llama así, Estados Nerviosos. Se lo puedo mandar junto a estos dos en PDF, Estados Nerviosos, donde justamente dice cómo la lógica de la guerra impregnó lo social. Con esto termino. Escuchen bien. Acá habrá algunos que son macristas y meneístas, ahora se van a la casa, ponen La Nación Más y le anda el país bárbaro, le dan la razón, justifican el escándalo telefónico de estos días de su vida privada, de Milei, ¿se entiende? Van a hacer 5N y es otro país. ¿Vieron que a ustedes les pasa? Hablan de 2 países distintos. Fíjense cómo se organiza la información como información de guerra. O sea, yo soy de un bando, todo me informa. No importa si es verdad, si es mentira, la periodización en la explicación. Veo que dice, acá el problema fue el gobierno de Fernández. Dice, si Fernández fuera tan importante, le hacemos un monumento. Tuvo la capacidad de arruinar todo. Alberto Fernández, lo invitamos a un asado. Miren qué personaje. No cualquiera podía ser tan maldito. Bueno, en fin, por ahí van para atrás en la periodización, ¿se entiende? O sea, todo es una manipulación. Entonces uno medio cuando se cansa de ver pura información de guerra, donde cada bando recibe su propaganda de guerra, no importa si es real o no, el tema es que te convenza, te reafirma en tu posición, abrís como hago yo el YouTube. Entonces escuchen bien, Bombazo de Navarro denunció que, qué sé yo, Cunio aniquiló al otro, Majul destrozó a Cuca, bombazo de el gordo Dan que destrozó a los zurdos de Mier. Bueno, ¿sí o no? Eso es un clima bélico donde además vos recibís, yo no recibo las del gordo Dan. ¿Se entiende? Uno recibe todo sesgado y se reafirma, y ustedes fíjense cómo, por ejemplo, ya no hay periodismo prácticamente, hay guerras psicológicas, eso tendría toda una explicación para darse, pero de ahí está la importancia, por ejemplo, de la militarización de la web. O sea, vos sos libertario, yo te construyo el mundo de los libertarios. Y bueno, los otros contragolpean construyendo el otro mundo, etc. Pero bueno, no sé si más o menos le expliqué la tendencia. Hay mucho que reponer, mucho que
discutir, pero no es fácil en poco tiempo. A mi favor, reconozcan eso, ¿no? Que bueno, si no estuvo muy claro, tampoco es fácil, pero